El mundo contuvo el aliento aquel lunes de Pascua cuando el Vaticano anunció lo impensable: el Papa Francisco había fallecido. Pero lo que nadie esperaba eran las escalofriantes palabras que pronunció justo horas antes de morir. Un mensaje final tan poderoso que algunos lo llaman el testamento espiritual del siglo. Las cámaras captaron cada instante de ese último domingo de Pascua. Ahí está él, Francisco, frágil pero sereno, avanzando lentamente en su silla de ruedas por el mismo lugar donde 11 años atrás había comenzado su revolucionario papado. Sus manos temblorosas acariciando a los niños, sus ojos brillantes escudriñando la multitud como si buscara a alguien, o como si supiera que era la despedida. Los periodistas presentes ese día confesaron después haber sentido un escalofrío inexplicable, cuando, en lugar de leer él mismo su homilía pascual como era tradición, permitió que un asistente lo hiciera. ¿Por qué? Los labios del Papa se movían en silencio, repitiendo cada palabra como un mantra secreto. Y entonces, cuando todos esperaban el habitual Urbi et Orbi, Francisco hizo algo que paralizó a la curia romana, apartó el micrófono y con una voz que mezclaba dolor y urgencia, pronunció 7 palabras en español. Su lengua madre, que ningún traductor oficial se atrevió a interpretar literalmente. ¿Qué dijo realmente el Papa en sus últimos momentos conscientes? ¿Por qué los cardenales presentes se miraron entre sí con desconcierto? Y lo más perturbador, ¿era acaso una clave, un último mensaje cifrado para la Iglesia del futuro? Hoy, por primera vez, reconstruiremos minuto a minuto esas horas finales. Desde el susurro que le confió a su médico personal, hasta el objeto sorprendente que encontraron bajo su almohada. Revelaremos cómo un simple giro en una frase pascual se convirtió en el testamento espiritual más controvertido de los últimos 500 años. Porque esto no es solo el final de un papado, es el comienzo de un misterio que está reescribiendo la historia del Vaticano. Y ustedes, queridos amigos, serán los primeros en conocer la verdad que muchos prefieren ocultar. Aquel domingo de Pascua, mientras el sol caía sobre Roma, algo extraordinario ocurría detrás de los muros vaticanos. Testigos presenciales describen al Papa Francisco sentado junto a la ventana de su estudio, contemplando la basílica con una intensidad inusual. Sus asistentes más cercanos notaron que, en lugar de repasar el discurso oficial, escribía frenéticamente en un pequeño cuaderno de cuero gastado. Ese mismo que llevaba consigo desde sus días en los barrios pobres de Buenos Aires. Cuando llegó el momento de la bendición Urbi et Orbi, todos esperaban el mensaje tradicional. Pero Francisco hizo algo que rompió el protocolo, tomó el micrófono con manos temblorosas y, tras un silencio que heló la sangre, comenzó a hablar sin guión. Sus primeras palabras fueron de paz, sí, pero luego su voz se quebró al pronunciar una frase que no aparecía en ningún texto preparado: los muros que construimos para protegernos, son las prisiones que nos separan de Dios. En la plaza, muchos no captaron el significado. Pero los cardenales presentes intercambiaron miradas de alarma. Era la misma metáfora que Francisco había usado en su controversial carta secreta a los obispos rebeldes 3 años atrás. ¿Estaba lanzando un último desafío? Lo que encontraron bajo su almohada horas después dejaría perplejos hasta a los más escépticos. Continúa viendo para descubrirlo. El momento más escalofriante llegó en privado. Las cámaras de seguridad captaron cuando el Papa, con movimientos casi ceremoniales, entregó un sobre sin marcar al cardenal un mes. Para cuando ya no esté, susurró. Horas más tarde, lo encontrarían sin vida, pero con una sonrisa pacífica que desconcertó incluso a los médicos. ¿Qué sabía Francisco que nosotros ignoramos? Pero el verdadero misterio apareció al día siguiente. Cuando preparaban su cuerpo, descubrieron que bajo su almohada había 3 cosas: una fotografía desgastada de su madre, el texto del Padre Nuestro escrito de su puño y letra en español, y una llave antigua que nadie logró identificar. ¿A qué puerta conducía? ¿Por qué la guardó hasta el final? El sobre entregado a un mes contenía solo una hoja con una lista de nombres: migrantes desaparecidos en el Mediterráneo, niños sirios, líderes indígenas asesinados. Arriba, escrito con letra temblorosa, una sola pregunta: ¿quién llora por ellos hoy? Nada más. Ninguna instrucción. Ningún mensaje teológico.
Solo esa interrogante que ahora resuena en cada rincón del Vaticano como un eco imborrable. Mientras tanto, en la Plaza San Pedro, ocurrió algo que los medios no registraron. Un grupo de inmigrantes africanos, aquellos que Francisco solía visitar en secreto, se arrodillaron espontáneamente cuando su muerte se anunció. Uno de ellos, un joven de Eritrea, alzó una pancarta casera con una sola palabra: Padre. Y en ese momento, bajo la lluvia que comenzó a caer, muchos entendieron por primera vez lo que realmente había muerto y lo que jamás podría morir. El momento más sobrecogedor llegó cuando los encargados de preparar el cuerpo descubrieron lo que Francisco escondía bajo su sencillo hábito papal. Entre los pliegues de su ropa, encontraron una pequeña bolsa de tela con tierra de 3 lugares: las villas de Buenos Aires donde sirvió de joven, un campo de refugiados en Lampedusa, y el patio de la cárcel donde lavó los pies a prisioneros. La tierra se había mezclado con los años, imposible de separar, como su corazón se había fundido con los marginados. Mientras tanto, en la Capilla Sistina, el cardenal Humes rompía el sello del sobre marrón. Lo que cayó sobre la mesa de mármol no fueron documentos secretos ni instrucciones pontificias, sino decenas de pequeños papeles doblados. Cada uno contenía un nombre escrito con letra temblorosa: María, madre soltera del barrio 21, Ahmed, el niño que perdió las piernas en Alepo, Rosa, limpiadora nocturna del Vaticano. Eran los santos escondidos a quienes Francisco mencionaba en sus oraciones privadas. Fuera, en las calles de Roma, ocurrió algo que los periódicos no registraron. Exactamente a las 4:31 de la tarde, hora en que normalmente el Papa rezaba su rosario diario, todas las campanas de las iglesias de los barrios pobres comenzaron a repicar solas. Los sacerdotes corrían confundidos hacia los campanarios, solo para encontrar las cuerdas inmóviles mientras los bronces seguían sonando. En el Trastevere, una anciana que solía recibir las visitas secretas del Papa murmuró: «Es Francisco, que viene a despedirse de los que nadie ve». En ese mismo instante, en la Plaza San Pedro, el viento arrancó de las manos de un peregrino una fotografía del Papa sonriendo. La imagen flotó en el aire, girando sobre sí misma, hasta posarse justo frente a la ventana donde Francisco solía asomarse cada domingo. La multitud contuvo el aliento. Hasta los guardias suizos, entrenados para no mostrar emoción, se quitaron los cascos en señal de respeto. Alguien comenzó a cantar esa canción de los migrantes africanos que tanto le gustaba al Papa, y pronto miles de voces la corearon, transformando el dolor en una extraña celebración. En el Vaticano, los expertos en protocolo se enfrentaban a un dilema sin precedentes. El testamento escrito de Francisco, fechado esa misma mañana, contenía una petición que ponía en jaque siglos de tradición: «Quiero que mi funeral huela a pueblo, a pan recién horneado y a tierra mojada». Ningún manual litúrgico explicaba cómo cumplir ese deseo. Mientras debatían, desde la cocina del comedor de pobres que el Papa visitaba cada jueves, llegó el aroma del pan que las monjas habían empezado a hornear al conocerse la noticia. El olor se filtró por los pasillos hasta llegar a la sala clementina, donde yacía el cuerpo. Sin planearlo, sin rituales establecidos, el último deseo del Papa de los pobres se estaba cumpliendo. Y así, entre el aroma a pan recién horneado y el sonido de campanas que nadie hacía repicar, se escribió la última página de este pontificado que cambió la historia. Francisco no necesitó oro ni mármol para su despedida. Su legado estaba en esas calles polvorientas donde aún resonaban las risas de los niños que besó, en las cárceles donde lavó pies marcados por el sufrimiento, en las fronteras donde abrazó a los que nadie quería mirar. Mientras el sol se ponía sobre Roma por última vez para él, una multitud silenciosa llenaba la plaza. No eran cardenales ni dignatarios, sino los verdaderos protagonistas de su revolución: los pobres, los enfermos, los olvidados. Llegaron con sus ropas sencillas, con sus historias rotas, con sus manos callosas. Y en ese momento quedó claro que Francisco no había muerto, porque su mensaje seguía vivo en cada uno de ellos. El viento llevó hacia el cielo cientos de papeles blancos que la gente había escrito con sus peticiones, como solían hacerlo cuando el Papa los bendecía los domingos. Formaron una nube brillante que por un instante dibujó una sonrisa sobre la basílica. Quizás era casualidad, quizás algo más.
Pero los que estaban allí lo entendieron, este no era un adiós, sino un sigan adelante sin miedo. Ahora la pelota está en tu cancha. Porque Francisco nos dejó una pregunta escrita con su puño: ¿quién llorará por ellos hoy? Y la respuesta, querido amigo que me estás escuchando, la tenemos que construir entre todos. Por eso te pregunto, ¿qué harás tú para mantener vivo su legado? Comenta con una almohadilla Francisco vive y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Porque como él mismo decía, el amor no se archiva, se vive. Y hoy, más que nunca, el mundo necesita que lo pongamos en práctica. Suscríbete para no perderte nuestro especial sobre el cónclave que elegirá al sucesor. Pero antes, haz una pausa. Mira a tu alrededor. Y recuerda, los santos no están en los altares, sino en las calles, esperando que los veamos. Este es el verdadero testamento de Francisco. ¿Lo aceptarás?